Ya en detalle en los contenidos de estadística descriptiva, es decir, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de distribución. Bien, empecemos con medidas de tendencia central. Estamos hablando, recuerda, media, moda y mediana. ¿Cómo calcularla? En nuestro programa SPSS. Utilizando la base de datos del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, vamos a calcular la media, la moda y la mediana para la variable edad, para la variable 6. Tenemos diferentes rutas para calcular los indicadores, en este caso de tendencia central. Y vamos a revisar en este video todas esas rutas. La ruta, digamos, preestablecida de origen es a partir de análisis estadísticos descriptivos y, como su nombre lo indica, descriptivos. Sin embargo, notemos lo siguiente. Aquí ya tenemos abierto nuestro cuadro de diálogo. Ya sabes, tienes que seleccionar la variable que queremos analizar. En este caso es años. Pero en opciones vamos a notar algo. Como estadísticos descriptivos de tendencia central, solamente nos permite observar la media en este caso. Nos da algunos otros de dispersión, por supuesto, y nos da los de distribución. Pero en el caso específico de los descriptivos de tendencia central, solo nos da la media. Por lo cual esta ruta pues no sería la más conveniente. Hagámoslo de cualquier manera. Aquí ya podemos observar el mínimo, el valor máximo, la media y nuestra desviación estándar. Sin embargo, hay formas mucho más útiles para calcularlas. La segunda manera sería a partir de frecuencias. Ojo, este tema está evidentemente en una cápsula más adelante para hablar sobre las frecuencias en particular. Pero aquí lo único que tendríamos que hacer con respecto de los estadísticos que queremos probar, pues es elegir la edad, nuevamente variable 6. Y en el cuadro de diálogo, en el botón estadísticos, ahora sí tenemos la opción de calcular absolutamente todo. Bien podría yo pedir todo, media, mediana, moda y suma. 4 indicadores de tendencia central. Bien podría irme por los cuartiles, por los percentiles, por las de dispersión y por las de distribución. Es decir, pues prácticamente todo. Pero vamos a hacerlo ahora con media, con mediana y con moda y suma. Le damos clic en continuar. También me permite elegir algunos gráficos si así lo deseara. Por ejemplo, los de barras y los circulares o los histogramas. En este caso, seguramente el histograma sería el más conveniente junto con la curva normal adscrita al mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una variable cuantitativa y continua. Pero por supuesto, lo veremos con más detalle en la cápsula correspondiente a gráficos. Una vez teniendo esto, le damos clic en aceptar y veremos nuestro resultado. Independientemente de la tabla de frecuencias, que es enorme porque tenemos personas desde los 18 y hasta los 96 años, ahora sí tenemos lo que necesitábamos, la media, la moda, la media, la mediana, perdón, y la moda, así como la suma de todos los valores. Estos son nuestros datos de tendencia central. Tenemos 2.613 datos, 0 perdidos, y como indicadores una mediana y una media muy cercanas unas de otra. Pues prácticamente están concéntricas, la media y la mediana. Sin embargo, la moda se nos va mucho para abajo, hasta 23 años. Es decir, la edad más frecuente es de 23, a pesar de que la media y la mediana estén por encima. Y también nos regala el histograma que nos muestra justo una distribución relativamente cercana a la distribución normal, relativamente. Vemos, por supuesto, que hay más datos hacia la derecha que hacia la izquierda, pero hacia la izquierda están más concentrados, cosa que ya lo habíamos observado. El pico, recuerdas, es 23 años, que es en donde se observa la moda,
Aquí lo vemos en esta cuarta columna. Pero se van a distribuir hasta el extremo derecho de la curva, porque tenemos personas de hasta 96 años. Entonces, esta es otra manera. Y veamos, por último, la tercera forma en la que podemos llegar a esto, que es igual en estadísticos descriptivos, pero ahora nos vamos a ir a la herramienta explorar, que son estas herramientas que poco a poco ha ido integrando el programa en sus últimas versiones y que permiten hacer muchos análisis a partir de decisiones que el programa en sí va a ayudarnos a buscar. Entonces, explorar es la herramienta indicada para hacer análisis exploratorios, tema que vamos a ir trabajando a lo largo del diplomado. El análisis exploratorio es la piedra angular de cualquier estudio en etapas noveles y se necesitará para poder después hacer un análisis confirmatorio ya de las variables que hemos encontrado en el análisis exploratorio son las relevantes. Para esto nosotros podemos pedirle que nos muestre estadísticos o gráficos o ambos. Dejémoslo en ambos. En estadísticos como tal nos puede dar los descriptivos, por supuesto, media, moda, mediana, suma, pero también nos puede dar algunos otros como los percentiles, como los valores atípicos que pueden hacer que se sesguen nuestros resultados, sobre todo la media, y nuestros estimadores M. Un estimador M o estimador M de Hoover lo que hace es tomar a esas puntuaciones típicas, las va tomando evidentemente con respecto de una constante y les asigna un peso predeterminado. De acuerdo, bajo esta perspectiva, cualquier dato que salga de ese peso predeterminado, de esa constante, está en 1.339, por encima o por abajo, nos muestra que hay sesgo en esa distribución, es decir, que hay valores atípicos. Pero bueno, será igual tema de una siguiente cápsula. En gráficos nos puede dar diferentes gráficos de tallo, hojas e histograma, dejémoslo, y demos clic en aceptar. Y vamos a observar que ahora lo que nos arroja es todavía mejor. En una sola tabla, prácticamente todo. La media recortada, la mediana, la varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, rango intercuartílico, asimetría y kurtosis, prácticamente todo en una sola exhibición. Es decir, a partir de estas rutas, como lo hemos podido notar, aunque he hecho énfasis en media, moda y mediana, es prácticamente la misma ruta para obtener las medidas de dispersión, es decir, la desviación estándar, la varianza, el rango, que nos van a hablar de qué tanto se dispersan los datos. Por supuesto, el mínimo y el máximo necesario para calcular el rango, e incluso el rango intercuartílico, que nos habla de la distancia que hay entre el cuartil 25 y el cuartil 75, es decir, donde se encuentra el 50% de la población al centro de la distribución, dejando el 25% en el extremo izquierdo negativo y derecho positivo respectivamente. Pero también nos da los valores de distribución, asimetría y kurtosis, ¿vale? Entonces es una ruta muy eficaz porque además de esto, bueno, nos da estimadores M. El estimador de Hoover es este que les acabo de comentar, ¿no? La constante de ponderación, como aquí lo vemos, es 1.339 y nos muestra cómo está la edad en años, 44.62 años. Y aquí tenemos nuestra constante de ponderación que se ha tomado para calcular este estimador joven. Es decir, 44 años es la edad en la que podemos calcular con mejor certeza nuestra media, ojo, sin tanta dispersión o sesgo por los valores atípicos. Otra manera que también podemos observar aquí de nuestra tendencia central es la media recortada. ¿Qué es la media recortada? Bueno, consiste en tomar la media recortando los valores extremos. Una media recortada al 5% está dejando fuera el 5% de valores extremos, es decir, 2.5 del lado izquierdo y 2.5 del lado derecho respectivamente. ¿De qué nos va a garantizar esto? Bueno, vamos a lograr que la medida de tendencia central media tenga más robustez. Recordemos que una medida es robusta en tanto no permite que se sesguen los resultados por los valores extremos, atípicos.
Una medida como la mediana, por ejemplo, es altamente robusta. No importa qué tan lejos esté el superior o el inferior, el valor que está a la mitad de todos siempre será la mediana, sin importar lo lejano que estén. Pero la media no es robusta. Por lo tanto, se puede trabajar ya sea por la media recortada o a partir de los estimadores N. Aquí tenemos también los percentiles. Incluso ya nos los está mostrando. Y los valores extremos que ha ido calculando en cada lado. Es decir, consideramos valores extremos a partir de el 91 hacia arriba y los que están en 18. ¿Por qué? Porque pues tenemos una gran cantidad de valores en 18. Entonces realmente los valores extremos estarían en la parte superior. Las pruebas de normalidad se verán más adelante y las gráficas, ¿vale? Entonces, todas estas son las formas más rápidas de llegar a nuestros análisis. Recuerda, en esta cápsula hemos visto cómo acceder desde 3 modalidades. Análisis, estadísticos descriptivos y descriptivos. Y a partir de aquí puedo yo pedir media y suma como medidas de tendencia central, desviación estándar, varianza, rango mínimo, máximo y error estándar de la media como medidas de dispersión, kurtosis y asimetría como medidas de distribución. Camino 1, por supuesto. Ruta 2, descriptivos, frecuencias. Y en este puedo yo pedir prácticamente todo. 4 medidas de tendencia central, las 2 de distribución, las 6 de dispersión y los percentiles que yo desee. No solo en cuartiles, sino ya incluso en puntos de corte para tener otro tipo de distribución o percentiles, es decir, de 10 en 10 o cada punto de corte como yo lo quiera establecer. Y finalmente, la joya de la corona del SPSS en términos descriptivos, el análisis exploratorio, en donde por ahora solamente estamos pensando en una variable dependiente, todavía no utilizamos factores para poder buscar influencia entre unas y otras, pero desde aquí, ya lo vimos, nos permite acceder no solo a los descriptivos, no solo a los percentiles, sino que nos da los valores atípicos y los estimadores, con lo que podemos robustecer nuestro análisis, aunado a nuestras gráficas. Pues bien, espero que esta cápsula haya sido de su utilidad. Recuerden, estas son las 3 rutas para acceder a los análisis de medidas de tendencia central, las medidas de distribución y las medidas de dispersión.